El día de hoy, me imagino que ya pasó la reserva en este caso. ¿Se acuerda de que le dimos a conocer en Fides la denuncia que puso Brenda Lafuente, la exdirectora de la JAM, contra el actual presidente? Bueno, aunque no tiene nada que ver el cargo, no es contra el presidente, es contra Luis Arce Catacora por el tema de la tenencia de un hijo y la no atención, ni siquiera mujer embarazada, y a un hijo que tenemos entendido ya nació. Hoy rompe el silencio en Fides la doctora Brenda Lafuente. Doctora Brenda Lafuente, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, estimado John, y saludar a toda la población boliviana a través de usted. La primera pregunta que nos hacíamos es, ¿pasó ya el tema de la reserva? Tengo entendido. Sí, de hecho la reserva fue solicitada por mi parte para evitar exponer este problema, que es un problema personal. Sin embargo, la información ha sido filtrada por el mismo Ministerio Público, por funcionarios del Ministerio Público, por lo cual, mediante mis abogados, hemos solicitado se levante la reserva para poder dar la información a los medios de comunicación, pese a que el fiscal analista en su momento ha solicitado que la reserva dure durante todo el proceso para cuidar la investidura del denunciado. Doctora, ¿le parece a usted correcto? A ver, porque aquí se mezclan criterios. Por un lado, usted dice es un asunto privado, pero por el otro lado, la Fiscalía y usted quieren dañar la imagen del presidente actual, por ejemplo. ¿Cómo entendemos eso? Yo solicité la reserva por no exponer a mi hijo, ¿no? Yo no quise que este problema sea de conocimiento público, pero como ya se filtró y todo el país ya ha conocido este problema, yo no he visto la necesidad de cuidar la investidura del denunciado, por lo cual hemos solicitado con un memorial que se levante, ¿no? Porque aquí se trataba más que todo de cuidar la imagen de un menor, pero como ya ha sido filtrada, entonces ya no vemos la necesidad de que se mantenga la reserva. Doctora, parece una historia increíble. Cuando se la dio a conocer, le dijo, no podemos creerlo. Es decir, el presidente Arce también metido en esta clase de problemas, y usted sabe que otro problema nos estamos refiriendo, que no tenemos por qué tocarlo así. Parece increíble. ¿Es cierto?, se pregunta la gente. Sí, es cierta la denuncia, es cierta la relación de hechos que ya tiene conocimiento muchos medios de comunicación y la población a través de ellos, ¿no? Es cierto todo lo que expuse. Doctora Brenda Lafuente, a ver, tenemos acceso a lo que está escrito ahí, pero la historia raya desde una emocionalidad suya, me imagino enamorada del primer mandatario, enamorada de Luis Arce, a que un mandatario de la nación utilice la fuerza como mandatario para no responder en sus responsabilidades. Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, la relación sentimental con el presidente comenzó el año 2023 y producto de esa relación tenemos un hijo. Desde el primer momento que yo me enteré que estuve embarazada, justamente al día siguiente me encontré con él. Él tiene conocimiento desde abril del 2024 de mi embarazo. Al principio yo estaba muy ilusionada, teniendo la esperanza de que él iba a afrontar la noticia con mucha responsabilidad y humanidad, pero fue totalmente lo contrario. Nos dejó en un abandono absoluto durante todo el embarazo. Fueron 8 meses de embarazo porque mi hijo nació prematuramente, debido a que mi persona se encontraba con un estado de salud muy grave. Mi embarazo fue de alto riesgo, debido a una cirugía que tuve de precáncer, meses antes de embarazarme, justamente en noviembre del 2023. Entonces, yo como consecuencia de esta cirugía y la falta de cuidados y el abandono del padre de mi hijo, sufrí incluso 2 amenazas de aborto. Casi llego a perder a mi bebé en 2 oportunidades. En la segunda amenaza de aborto fue justamente cuando ya vimos la necesidad, bueno, el doctor que me atendió, mi ginecólogo particular, me indicó de que tenía que nacer, que teníamos que adelantar la cesárea porque estaba en riesgo la vida del bebé. Entonces, fueron 8 meses de embarazo, como le estoy diciendo, más 10 meses que actualmente tiene mi hijo, que no recibimos ningún tipo de apoyo, ni emocional, ni psicológico, peor económico del padre de mi hijo. Hasta la fecha no hemos recibido ni un solo centavo del padre de mi hijo. Por ese motivo yo me he visto obligada a presentar la denuncia, porque me he intentado comunicar con él en 1000 oportunidades y en todas he sido bloqueada.
Incluso mediante mi papá también, como usted ha podido leer la denuncia y es de conocimiento de todo el país, incluso mi papá, pese a su estado delicado de salud, porque mi papá tiene cáncer, todo mi embarazo estuvo internado en el oncológico de Achumani, a punto de perder la vida, luchando por su vida, mi papá, y él, a pesar de su estado de salud, tuvo que intervenir para intentar hablar con el padre de mi hijo, ¿no? Pero igual fue rechazado. Y también hemos buscado la manera de acercarnos a él mediante terceras personas que son muy cercanas a él, pero igual nos han rechazado, nos han bloqueado de todas partes, así que me he visto en la obligación de presentar la denuncia para defender los derechos de mi hijo. A ver, pero esto raya en lo público. Nosotros queremos entender que es un tema privado, pero raya en público. Cuando un primer mandatario, la primera autoridad de este país, no solamente niega atención a la mujer, sino utiliza su poder, por lo que usted ha descrito ante la Fiscalía, para apretarla, para amenazarla, para, de alguna manera, negar no solamente a la relación, sino esa paternidad. En cuanto el primer mandatario, considera usted, usó ese poder que tenía de presidente para este fin? Bueno, eso sucedió en la última vez que pude verlo a Luis Arce personalmente, que fue la última vez que tuve comunicación con él también, porque desde ese entonces no hablamos ni siquiera por internet, ni por ninguna aplicación, ni por teléfono. Fue exactamente el 25 de julio, ¿no?, del 2024, cuando yo ya gestaba el 5.º mes de embarazo, que yo me reuní con él. Y yo le pedí, ¿no?, que él también asumiera su responsabilidad de padre, porque yo estaba enfrentando un momento muy difícil, no solamente de salud, también económico, porque yo no tenía trabajo, de hecho hasta la fecha no tenía ingresos que puedan cubrir también el tema de los gastos médicos, que como ya había sufrido una amenaza de aborto, tenía que estar en reposo absoluto y tenía que estar medicada con muchos medicamentos anticoagulantes y otros, para poder preservar la salud de mi bebé y mía. Y fue en ese entonces que el padre de mi hijo se negó la paternidad, se negó a cumplir con sus obligaciones de padre. Me dijo de manera textual: ese hijo no es mío, yo no tengo ninguna obligación contigo, anda a pedir ayuda al padre de tu hijo. Cuando le pedí también ayuda para los gastos médicos, porque yo necesitaba para poder pagar consultas médicas, ecografías, medicamentos, etcétera, me dijo de una manera muy humillante y cruel que acudiera a un hospital público, que para eso estaba el SUS. Después, incluso se valió de su cargo y de todo el poder que tiene para decirme de que mientras él sea presidente, yo no iba a tener ningún trabajo. Tú no vas a trabajar en mi gobierno mientras yo sea presidente. Esas fueron sus palabras. Wow. Wow. Esas fueron textualmente las palabras que yo las he plasmado en la denuncia. Y se negó a cumplir cualquier tipo de responsabilidad. Me dejó sola, abandonada a mi suerte, con el bebé en mi vientre. Ya de 5 meses tenía en ese entonces. De hecho, él marcó un distanciamiento conmigo desde que se enteró que estaba embarazada. Yo le comuniqué a él aproximadamente el primer mes y no me volvió a hablar más, pero el 5.º mes, que fue la vez que yo viajé a La Paz para reunirme con él, ya ahí sí ya terminamos mal, ¿no? Y tuvimos esa pequeña discusión y bueno, nunca más volví a saber de él. El 5.º mes ya llegaron las amenazas, entonces. Lo que me dijo fue que yo no iba a trabajar mientras él sea presidente, ¿no? Entonces utilizó su poder para cerrarme las puertas de todo el sector público y privado, porque yo ya no pude conseguir trabajo ejerciendo mi profesión, y como tampoco tenía recursos económicos, me vi en la necesidad de trabajar. Incluso llegué a vender ropa por internet, y producto de eso, porque yo tenía una necesidad de generar recursos para solventar los gastos, ya que no tenía apoyo de nadie. Entonces tuve mi segunda amenaza de aborto, porque el médico me recomendó estar en reposo los últimos meses de embarazo, y lamentablemente no pude cumplir esa recomendación por la necesidad que estaba viviendo, ¿no? Como no tenía el apoyo del señor Luis Arce, padre de mi hijo, entonces tuve que trabajar, y sin darme cuenta levanté una bolsa que había estado un poco pesada, ¿no? Pero no me di cuenta. Y en ese entonces sufrí el segundo sangrado, la segunda amenaza de aborto. Casi llego a perder al bebé,
Y bueno, como ya eran 8 meses, el doctor me dijo, tenemos que adelantar la cesárea. Me suministraron corticoides para desarrollar los pulmones de mi hijito porque él iba a tener problemas de salud si nacía el mismo día, entonces programamos para 3 días después la cesárea y mientras me suministraban los corticoides, ¿no? Para desarrollar los pulmones. Él nació prematuramente, nació con muy bajo peso y yo incluso llegué a intentar comunicarme con el padre de mi hijo días antes de la cesárea porque no tenía plata para pagar. Y si bien existe el SUS, todos sabemos que la atención es muy deficiente. Te comento que yo incluso llegué a inscribirme en el SUS, tal como él me dijo, por la necesidad que yo he estado viviendo todo mi embarazo. Me inscribí en el SUS cuando yo estaba ya en el cuarto, quinto mes de embarazo, y lo que pasa es que cuando yo iba a que me atiendan, para empezar no había ficha. Yo iba a 6 de la mañana, entonces tuve que madrugar al día siguiente, llegué a dormir en la puerta del centro de salud para sacar una ficha y ser atendida. Y en el momento de la atención, el doctor lo que me decía era, ¿cuántos meses tienes de embarazo? 5 meses, y anotaba en un cartoncito que llevaba los registros de mis controles y me daba una ficha para que recoja el bono Juana Zurduy. Entonces yo le preguntaba, doctor, mire, yo estoy preocupada, yo ya tuve una amenaza de aborto, quiero saber cómo está mi bebé, qué cuidados necesito, y me dijo, mira, tengo mucha gente que atender, esas cosas tienes que ver con un médico privado, aquí solamente te puedo dar tu bono para que vayas a recoger tus alimentos de subsidio, nada más. O sea, de una manera muy grosera me trataron los médicos y yo no estaba sana, ¿no? Yo necesitaba realmente. Ahora, ¿eso es porque todo el mundo trata así en el SUS? ¿O es porque en el SUS por encargo la trataban mal? Desconozco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo, por lo menos por lo que vi en esos días que he estado haciendo cola, realmente hay una muy mala atención en manera general, ¿no? Para toda la población. Okay. Después de eso, bueno, como le comenté, ¿no? Yo ya tuve que adelantar el nacimiento de mi hijo y yo le escribí al padre de mi hijo. Le escribí días antes y le dije, tuve una segunda amenaza de aborto y el bebé tiene que nacer hasta el jueves, le dije, porque yo le escribí un día lunes. Y necesito que también asumas los gastos de hospitalización y honorarios médicos. Y le comento que me bloqueó, así que tuve que acudir a terceras personas para que me puedan prestar dinero y pueda cubrir los gastos de la cesárea. Ok, doctora Lafuente, voy a ir sacando algunos aspectos que están circulando en las redes sociales sobre este tema. Se lo voy a preguntar tal y como salen, por favor, que no es una pregunta armada mía, sino tal y como están saliendo. El hijo, usted tuvo un hijo para el padre de con quien enamoró, que era el hijo del presidente. Enamoró con el hijo y enamoró con el padre. Eso es lo que dicen en estas denuncias. Doctora Lafuente. Eso es falso. Yo no enamoré con ninguno de sus hijos. Ok. ¿Cómo fue esta historia de amor? ¿Dónde conoció usted a Luis Arce? Lo conocí trabajando en La Paz, ¿no? Yo desde muy joven ya trabajaba en La Paz, en la función pública, y ahí lo conocí. ¿De qué trabajaba usted, doctora Lafuente? ¿De qué trabajaba? ¿Usted ingresó dónde? Abogada en el Ministerio de Justicia, fue mi primer trabajo. ¿Y ahí conoció a Luis Arce? Sí, o sea, lo conocí no de una manera profesional, ¿no? O sea, no tuve una relación directa laboral con él, lo conocí por terceras personas. Ah, perfecto. Y ahí comenzó, digamos, la relación. ¿Cuánto tiempo estuvo con Luis Arce? No, mi relación comenzó el 2023. Y eso también quiero ser muy enfática porque yo tuve la relación que tuve laboral, durante el tiempo que yo estaba en la JAM, no tuve ninguna relación sentimental con él. La relación sentimental empezó el año 2023. Es decir, mientras usted estaba en la JAM, ¿comenzó la relación personal o después de que se fue de la JAM? No, después, 2 años después de que yo estuve en la JAM. El año 2023 fue que comenzó la relación laboral, la relación sentimental. Usted sale de la JAM y recién comienza la relación con el presidente. Hubo un tiempo que tampoco nos veíamos, ¿no? Un tiempo yo regresé a Cochabamba cuando ya estuve sin trabajo. Y después de eso entablamos conversaciones y bueno, nació de ahí, ¿no? La relación del 2023.
Ujú, ujú. Cuando yo Perfecto. ya no tenía ningún cargo público, ¿no? Mi último cargo público fue el de la JAM. Ya, esto quiero dejar claro. Usted trabajó de abogada del Ministerio de Justicia, conoce a Arce, no es una relación profesional, se va de directora de la JAM, sale de directora de la JAM y recién comienza la relación con Luis Arce. Sí, no inmediatamente, ¿no? Como le dije, después de un año de salir de la JAM fue que yo empecé a la relación sentimental con el presidente. Perfecto. Volvemos después de la pausa y seguimos con la entrevista a Brenda Lafuente. Ya vuelve a en Antes de Mediodía. Hola, pero qué Continúa AM Antes de Mediodía. Foodies volvió. Por cada 50 bolivianos en compras, llévate un sticker, completa tu cartilla y canjea la colección Master Pro a precios especiales. Son tuyos desde 30 hasta 70 stickers. ¡A juntar stickers ya! Farmacol. Doctora Lafuente, me queda claro entonces que la relación suya comenzó después de que usted se fue a la JAM. A ver, ¿usted entró a trabajar a la JAM por el presidente? Sí, fue por invitación. Es decir, el presidente Arce le dijo, te invito a que seas directora de la JAM. Sí, Ok, perfecto. Doctora, mucho se habla del tema de la JAM, ¿no? Y de las funciones que usted ha tenido dentro de la JAM. Dicen, por ejemplo, que usted daba o no daba permisos, que los mineros le regalaban oro a usted. Eso es lo que está saliendo en este momento a nivel denuncia. ¿Quiere decir algo sobre este tema, doctora? sí, debo decir en primer lugar de que si algo me ha caracterizado en mi gestión como directora ejecutiva nacional de la JAM fue justamente mi lucha contra la corrupción. Y yo dejé la función pública, dejé el cargo el año 2022, salí limpia, sin ningún tipo de denuncias ni procesos, ni siquiera procesos administrativos. Mi sucesora fue justamente la que fue destituida y procesada por recibir joyas de oro, no fue mi persona. Yo nunca he recibido nada de nadie, ni dinero, ni joyas, ni ningún otro beneficio. Y después de casi 4 años, casualmente, resulta que ahora justo denuncio al padre de mi hijo por estos delitos que él ha cometido y casualmente aparecen una serie de denuncias en mi contra, ¿no? En redes sociales, por supuestos hechos que yo habría cometido ejerciendo mis funciones en la JAM. Estimado John, se necesitan 2 dedos de frente para saber de dónde viene toda esta guerra sucia en mi contra. Disculpe, por más de que quiero verlo, solo me puedo imaginar en algo, no puedo dar certeza de eso. ¿De dónde vienen los ataques que usted está sufriendo, doctora? Son represalias, y yo estaba consciente al momento de presentar la denuncia de que se iban a tomar represalias en mi contra porque me estoy enfrentando a una persona muy poderosa, ¿no? De hecho es la persona más poderosa del país, el padre de mi hijo, él es la persona a la que he denunciado. Y también he sido sujeto de muchas críticas, no solo denuncias. En las redes sociales hay muchas personas que hicieron comentarios muy negativos sobre mí, y por eso también es el motivo de mi presencia en esta entrevista, para poder informar a la población boliviana cómo realmente han sucedido los hechos. En esa situación yo soy víctima de los delitos que se ha cometido en contra de mi hijo y en contra de mi persona, y también estoy siendo víctima de represalias, de denuncias falsas, acusaciones sin ningún tipo de pruebas, que en su momento, si alguien tiene alguna prueba, pues que lo haga, que lo denuncie, que presente una denuncia formal. Hasta el momento solamente es una guerra sucia. Usted no recibió jamás joyas de los mineros. Jamás, nunca, no he recibido ni dinero, ni joyas, ni ningún otro tipo de beneficio. Como le digo, mi gestión en la JAM ha sido una gestión intachable, limpia, y si yo he presentado mi renuncia ha sido por otros temas, ¿no? Yo nunca recibió nada. Mi sucesora sí, tal vez está confundiendo la gente, porque la persona que me siguió como directora sí ha recibido muchas cosas, joyas, y ha sido destituida por eso, ¿no? Incluso tiene procesos en la fiscalía. Ok. Doctora Lafuente, sin embargo, hay un tema pendiente. Un periodista que usted metió adentro por el tema de un meme.
y que ahora la va a demandar por 3 millones de bolivianos. ¿Qué pasó ahí? Es parte de las represalias como consecuencia de la denuncia que he presentado, ¿no? Es parte de la guerra sucia que estoy viviendo en este momento. Hasta el periodista ha resucitado. Lo único que puedo decir es que el periodista no es santo de mi devoción, y en su momento voy a demostrar con pruebas también de que esta persona es un delincuente. Ha cometido delitos, si ha entrado a la cárcel, o si ha sido detenido y ha sido procesado. Él ha cometido algo, ¿no? No es que de locos los fiscales, los jueces han determinado su detención preventiva, ¿no? Pero eso es otro tema. Como le digo también, esa es la guerra sucia que está viniendo en mi contra para quitarle el protagonismo a la verdadera denuncia, que es la denuncia que he interpuesto contra el padre de mi hijo. ¿Este periodista habría hecho otras cosas más en ya un camino delincuencial, doctora Lafuente? Sí, y lo tengo con pruebas, ¿no? Pero eso ya es otro tema, es otro proceso. Yo en su momento voy a también hablar de ese tema, ¿no? Pero por el momento lo que quiero yo dar a conocer a la población boliviana es la denuncia que presentó contra el padre de mi hijo, ¿no? Bien. El periodista ya es otro tema aparte que yo me voy a defender y voy a defender también la denuncia que interpuse en ese momento, que no me arrepiento de haberlo hecho, porque hice lo que tenía que hacer. Bien, entiendo, doctora, y respeto su respuesta y que usted quiere que hablemos del tema de Arce, de Luis Arce. Fue a sacarse usted una muestra de sangre, pero no pudo ser, y esto fue en pasados días. ¿Qué sucedió ahí, doctora Lafuente? Fuimos a un requerimiento que fue emitido por la fiscal de materia. El requerimiento de manera escrita supuestamente era para los tres, ¿no? O sea, para Luis Arce, para mi hijo y mi persona. Entonces nosotros hemos asistido en cumplimiento a la convocatoria del Ministerio Público, pero resulta que el Ministerio Público pretendía tomarnos las muestras únicamente a mi hijo y a mi persona. Y supuestamente iban a tomarle en otro día en la ciudad de La Paz al señor presidente, ¿no? Al padre de mi hijo. Por lo tanto, yo me opuesto a que se le tome la muestra a mi hijo, porque no voy a permitir que se le saque la muestra si no está presente su padre. Como él bien dijo en una rueda de prensa, este es un tema personal y me voy a defender con mis abogados particulares, pues que venga, porque esto es un delito ordinario. Este delito que él ha cometido no reconoce fueros y privilegios, que venga como un ciudadano común a responder por sus actos y que se tome la muestra de ADN, ¿no? También nosotros, por la susceptibilidad que tenemos, hemos exigido la presencia de un perito que pueda garantizar de que no exista ninguna manipulación en la prueba de ADN. Esas son las dos exigencias que le hicimos de manera formal en el marco de la legalidad y la transparencia al Ministerio Público. Primero, la presencia del progenitor. La presencia del progenitor, y en segundo lugar, también la presencia de un perito externo que garantice de que no exista ninguna irregularidad en la muestra, en la toma de muestras, y que se cuide la cadena de custodia, ¿no? Que se sigan los protocolos. No nos parece correcto y nos preocupa mucho que hayan intentado sacarnos en diferentes tiempos, a mi hijo y a mí, el día viernes, y posteriormente al padre, ¿no? Eso no es correcto, no es legal, por eso se ha suspendido esa muestra. Ustedes, sin embargo, pidieron que se saque también una muestra al posible padre, lo voy a manejar así mientras no haya la prueba de ADN, pero, doctora Brenda, es decir, usted mandó el requerimiento y cuando vio usted la convocatoria que solo la mencionan a usted y su hijo, ahí es donde empezó una sospecha, tengo entendido. Sí, de manera escrita, el requerimiento fiscal dice que se hagan presentes el denunciado, la denunciante y el menor. Pero en los hechos, el Ministerio Público pretendía tomarme las muestras únicamente a mi hijo y a mí. Y cuando pregunté cuándo van a tomar la muestra al progenitor, porque en realidad la prueba de ADN es justamente para ver si es hijo de Arce o no, entonces yo necesito que esté el progenitor. Me dijeron que él iba a venir, a él se le iba a sacar la muestra, en La Paz en otra semana, o sea, en otro tiempo. Entonces, eso a mí me genera mucha susceptibilidad, mucha desconfianza. Yo no permití, yo dije a mi hijo no lo toca mientras el progenitor no está aquí presente, y se toman las muestras simultáneamente como debe ser, ¿no?
como siempre se sigue el protocolo. En este caso no puede existir otra manera de realizarlo. Y para garantizar también la cadena de custodia exigimos la presencia de un perito externo, ¿no?, que garantice que no exista ninguna manipulación. Ahora, yo no sé por qué el presidente no se hizo presente. Mire, él tiene conocimiento de la denuncia ya, bueno, según él, en los medios de comunicación, pero ya es hace una semana, si en ese caso fuera, ¿no?, que se ha enterado por medios de comunicación. Y toda esta semana no se ha pronunciado. El Código Penal al respecto establece también que uno puede presentarse espontáneamente ante el conocimiento de que tiene una denuncia en su contra, ¿no?, para poder defenderse, pero él no lo hizo. De hecho, él no se ha presentado a la prueba de ADN habiendo sido notificado, ¿no?, porque por información de la Fiscalía sabemos que él ha sido notificado, por información del propio Ministerio Público. Doctora Lafuente, el presidente dice que se enteró por los medios. Luis Arce dice que se enteró por los medios. ¿Se enteró Luis Arce por los medios de comunicación? No, eso es falso, ¿no? Él se enteró que estaba embarazada desde el 6 de abril, él sabe que yo estaba esperando un hijo suyo. Desde el 6 de abril que él ha evitado cumplir con sus obligaciones como padre. No quiso, marcó una distancia conmigo, es más, me bloqueó de todo lado en diferentes oportunidades y no me respondió. Desde el 25 de julio, que fue la última vez que lo vi en persona, yo no volví a saber de él. Pero se enteró de la denuncia, a través de los medios, o usted se la dio a conocer de alguna manera, o la Fiscalía se la dio a conocer de alguna manera antes de que esto salga en los medios. Bueno, yo desconozco si lo ha conocido antes o por los medios de comunicaciones o no podría asegurarle. Lo que sí puedo decir es que ella tenía una citación para declarar, pero emiten una citación con fecha sábado 6 de septiembre y el día sábado no era 6 de septiembre. Entonces hubo un error de la Fiscalía. Ya había una citación para que el presidente vaya a declarar. Sí, pero también pusieron que su domicilio era en Cochabamba y todos sabemos que él no vive en Cochabamba, que vive en La Paz. Existe una secuencia de actos que nos hacen preocupar mucho, ¿no?, por parte del Ministerio Público. La secuencia primera de actos es la toma de ADN. Que le cambian la intención y dicen que le van a tomar aparte a Luis Arce la muestra. Y la segunda es una citación que ya llegó al primer mandatario con fecha errónea. Sí, bueno, la citación fue antes a la prueba. La citación la emitieron para el día sábado 6 de septiembre. Y no era sábado 6 de septiembre. No, luego lo corrigieron con Radex. La misma citación está corregida con Radex. Otro hecho que nos preocupa es que nos han retirado del sistema tanto a mis abogados como a mi persona en calidad de víctima. No podemos ver ningún actuado de la Fiscalía. Ajá. Cuando vamos también a reclamar, mi abogado solicitó que nos entreguen la constancia de la notificación. No nos quieren entregar. Y no podemos ver en el sistema nada. Todos esos hechos nos preocupan, por eso también es necesario comunicar a través de los medios de comunicación todas las irregularidades que estamos observando, ¿no? Claro. Doctora Lafuente, para que usted antes no hiciera nada durante su embarazo y demás, ha hecho usted una declaración que dice que fue por no perjudicar al primer mandatario, pero especialmente no perjudicarlo por su candidatura. Me imagino que fue cuando se presentó en las listas para senador para esta última elección. ¿Esto fue miedo o fue amor? No fue miedo ni tampoco amor, o sea, yo la verdad no lo hice por mi hijo, porque al final él es el padre de mi hijo. Yo no quise perjudicar su carrera política, tampoco quise exponer a mi hijo y que se politice, ¿no?, esta denuncia. Hablando de amor, yo lo único que puedo decir es que sí lo llegué a querer, llegué a sentir un cariño muy especial por él, y sí tuve una relación especial, mucho cariño, pero lamentablemente con su actuar él ha cambiado mucho y ya no existen esos sentimientos, ya no son los mismos, pero también por la condición que él estaba candidateando, él tenía todavía aspiraciones políticas. Yo no quise ser objeto de que luego me digan que por ese escándalo él ha perdido, ¿no?, la candidatura, la postulación. Entiendo, entre querer y amar hay una larga distancia, ¿no? Sí. ¿Usted lo quiso o lo amó? No, lo quise, sentí cariño muy especial por él. Okay. Por algo tenemos un hijo, ¿no? Doctora Lafuente, hemos cuidado
cuando dimos a conocer esto, el nombre de su hijo. Hemos cuidado sus generales de ley, no salió jamás, ni siquiera su número de carnet de identidad, ni ninguna dirección, ni nada parecido, precisamente respetando sus derechos. Sin ánimo de entrar a descubrir a su hijo. Si usted no quiere, no me responde. Algunas preguntas que son superficiales, diría yo. ¿Cuánto tiempo tiene el hijo? 10 meses. 10 meses. Sí. ¿Y se parece mucho? Es idéntico. Es él, el bebé. ¿Sabe que John? Incluso yo llegué a tomarle fotos a mi hijito y buscar fotos de su padre, donde sí se parecía, digamos, por la, ¿cómo le explico? O sea, por la foto, buscaba fotos parecidas al del padre. Entonces yo las ponía lado a lado. Y yo le mandé estas fotos al padre de mi hijo, a Luis Arce. Le mandé las fotos y le dije, mira, nuestro bebé es idéntico a ti. O sea, es tu hijo. De todas maneras, yo estoy dispuesta a hacer la prueba de ADN, le dije. Y me bloqueaba. Yo vengo insistiendo con la prueba de ADN incluso desde que estoy embarazada, John. El día que nos reunimos en fecha 25 de julio, que fue la última vez, le comento que yo ya había averiguado de que se podía hacer la prueba embarazada a partir de los 3 meses. Como en ese entonces yo tenía 5 meses, yo le dije, mira, yo entiendo que por el cargo que tienes, por tu posición, tal vez desconfíes que este hijo es tuyo, y de verdad no me ofende que me pidas una prueba de ADN, yo le dije. O sea, no me siento ofendida, estás en todo tu derecho y yo estoy dispuesta a hacérmela. No, yo para nada no me ofendí a hacerme la prueba. Le dije, es más, le dije, ¿dónde quieres que te deje la prueba de ADN? ¿En qué laboratorio? Perdón, la muestra de mi sangre, ¿en qué laboratorio? Así tú mandas una muestra de la tuya y haces la comparación. Y él me respondió, no, yo prefiero hacerlo cuando el bebé nazca. Me dijo, es más fiable el resultado. Entonces le dije, bueno, esperemos a que el bebé nazca. Pero como desde ahí ya cortó toda comunicación conmigo, no pudimos hacerlo, ¿no? Cuando nació, pero sí le mandaba mensajes diciendo que hagamos la prueba, le mandaba fotos, porque, bueno, muchas personas cercanas a mí, igual que veían sus fotos, cuando ya se enteraron de quién era el padre, me dijeron, pero es idéntico, o sea, ni siquiera se necesita prueba de ADN, así me dicen todos, porque mi hijo es idéntico a él, no sacó nada de mí físicamente, es él. Y él sabe, ha visto sus fotos, ¿no? Doctora Lafuente, en parte de su declaración, usted asegura que Luis Arce le dijo que él no podía tener más hijos por su tratamiento con el tema de cáncer y porque en ninguna de sus relaciones había embarazado a alguien. Es fuerte. Sí, me dijo que ese hijo no era mío, no era de él, perdón, me dijo ese hijo no es mío porque yo después del tratamiento que me hice en Brasil hace 6 años atrás, yo quedé estéril, yo no puedo tener más hijos. Y yo le respondí, pues entonces debe ser del Espíritu Santo, le dije la verdad en esas palabras, porque yo no he estado con otra persona muchos meses antes de haber estado con él. Entonces es imposible que mi embarazo corresponda a mi expareja, ¿no?, que tuve antes de estar con él. Y yo le expliqué esa situación. Le dije, yo no tengo por qué mentirte. Yo sería incapaz de decir una mentira de esa naturaleza, y peor a él, ¿no? Entonces, él no me creyó. Doctora Lafuente, para el final, si lo tuviera al frente, y sé que en este momento están escuchando en la Casa Grande del Pueblo, debe estar escuchando Luis Arce el tema de la entrevista, se lo van a pasar para que la vea. Están typeando el resumen de todo lo que ha dicho usted para pasárselo si no escrito, porque así funciona la cosa. ¿Qué quiere usted decirle a Luis Arce? Mire, yo no busco perjudicar a nadie. De hecho, justamente para no perjudicarlo, he esperado todos estos meses para presentar la denuncia. No hubiera querido, sinceramente, si hubiera dependido de mí, yo hubiera preferido que este tema nunca se haga público, porque a pesar de todo, él es el padre de mi hijo, ¿no? Lo único que yo pido y pretendo con esta denuncia que he interpuesto es que él asuma su responsabilidad de padre, porque nuestro hijo no tiene la culpa de nada. Quizás él y yo hemos podido cometer errores en nuestro pasado, pero no tiene por qué pagar él las consecuencias de nuestros actos. Lo único que yo le pido es que asuma su responsabilidad, que ya no viole los derechos de nuestro hijo, que es un niño. Él siempre habla de los niños muy bien, habla
Yo siempre lo admiraba hace años cuando yo veía que hacían políticas en el gobierno en protección de sectores vulnerables, ¿no? Que los sectores más vulnerables, los niños, son seres indefensos. Y nuestro hijo también es un niño. Yo lo único que pido es que se responsabilice, que vele por el cumplimiento de sus derechos, que de una vez asuma esa responsabilidad que tiene con él. Eso es lo único que yo le diría si lo tuviera enfrente. Que eso es lo único que yo busco y que realmente a él le consta que yo he hecho de todo antes de meter la denuncia. Yo he intentado hablar con él miles de veces, me he llegado a comprar 8 chips de líneas telefónicas. ¿Sabe qué? Mi papá, pese a su estado de salud, ha viajado 3 veces para intentar hablar con él. Primero hemos viajado a San Benito, aquí en Cochabamba, es una provincia. Luego mi papá solo ha viajado a Oruro, ha hablado con el presidente en persona, le habló. Luego ha viajado a La Paz, se ha quedado una semana casi sentado ahí abajo en la Casa Grande del Pueblo intentando hablar con el padre de su nieto. Le ha mandado mensajes por Telegram igual, le ha bloqueado de todo lado, tanto a mi papá como a mí. Y hasta inclusive hemos intentado hablar con terceras personas muy cercanas a él. Él sabe todo eso, él le consta todo lo que yo hice para evitar este problema que ahora tenemos, ¿no? Esta denuncia. Si hubiera sido por mí, a mí me hubiera encantado que nunca lleguemos a estos extremos, pero lamentablemente no pude comunicarme con él. He sido rechazada en todos los intentos de comunicación que yo tuve para pedir ayuda para nuestro hijo. He sido bloqueada, rechazada, incluso por la gente que le rodea a él, ¿no? Entonces, no me ha quedado de otra. No tenía otra opción porque tampoco me parece justo que mi hijo esté en una situación de indefensión en la que se encuentra hasta ahora. Quiero también hacer mención que lo más irónico del caso es que mientras mi papá estaba en la Casa Grande del Pueblo esperando a reunirse con el padre de mi hijo, él se encontraba en el campo ferial Chuquiagomarca, en una feria de libros, indicando en su discurso inaugural que los niños son lo más importante para él, dedicando más de 2 horas de su tiempo a escuchar los cuentos de los niños. Pero no pudo dedicar 10 minutos de su tiempo para hablar con mi papá, de su nieto, de su hijo, que también es un niño. Doctora Brenda Lafuente, le agradezco estos minutos con nosotros para decir su verdad. Gracias. Gracias a usted, estimado John, por la invitación, y aprovechar también a través de usted agradecer a todas las personas que se han solidarizado conmigo y con mi bebé. He recibido también, así como he recibido muchas críticas, muchos mensajes negativos, también he recibido muchos mensajes de apoyos de mamás, mujeres e incluso de hombres que por la situación de humanidad me han apoyado y me han defendido, ¿no? En diversas redes sociales. Les agradezco de todo corazón a todas las personas que me han apoyado en estos días tan difíciles para mi bebé y para mí. Brenda Lafuente, con nosotros.